Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este maravilloso día de esta maravillosa ciudad. Y para solo decir que para Mediaset España y Telecinco Cinema, y entonces para Guillain Barrois y Álvaro Agustín, que son los productores de Telecinco Cinema, el aspecto más apasionante de nuestro trabajo es lo del astrónomo, de la astronomía. Buscar estrellas en el firmamento del cine y encontrarla. A veces tan cerca y no la hemos vista, a veces tan lejos y tardamos. Y Sergio Sánchez es una de esas estrellas. Le hemos conocido como guionista del Orfanato y de Lo Imposible. Había hecho una película, hay que decir, una TV movie, lo digo porque en la presentación anterior no lo sabía, justamente el productor, que Joaquín Padrón, se enfadó conmigo diciendo que yo estaba mintiendo, diciendo que era la primera película. Pero vamos a ver, esta es una película muy grande, de la que obviamente hablarán el director, Bayona, etcétera, pero solo decir que yo he nacido con un mandamiento que era que para hacer una película se necesitan tres cosas, que son una bella historia, una bella historia y una bella historia. En la vida luego he aprendido que no todas las historias bonitas pueden ser una película, y que a veces hay, como en este caso, que trabajar mucho para llegar desde una historia estupenda, que eran 65 hojas que nos entregó, yo creo, hace 4 años, ¿no? Que nos fascinó y que luego fue el comienzo de un camino muy largo que nos ha llevado hasta aquí, a esta película que yo considero verdaderamente maravillosa, y considero también que, como nos pasó con otra estrella que ahora ya es grande como el sol, que es mi amigo Jota, yo pienso que otra vez hoy ha nacido una estrella. Gracias. Comenzamos ya con la primera pregunta. Hola, buenos días. Yo quería preguntar cómo fue el proceso de casting para tener a todos estos actores, jóvenes promesas, y a ellos también quería preguntarles si conocían las películas en las que ha participado el director, las de Bayona, Belén Atienza, etcétera. Gracias. Pues el proceso de casting comenzó como 6 meses antes de empezar a rodar, con una directora de casting de Londres, que es Karen Lindsay Stewart, y duró casi como 4 meses. Empezamos primero y ella hizo una selección. Tiene una peculiaridad, Karen, que es que había hecho el casting de las 8 películas de Harry Potter y se conocía a los niños en esa franja de edad de los 10 a los que habían crecido, de los 10 a los 20 y pocos, que era la franja que manejábamos. Y la verdad que fue abrumador porque recibimos pruebas de un montón de actores maravillosos, y lo difícil era conseguir 4 actores idóneos para cada uno de los personajes, pero que luego en conjunto funcionasen como una familia, que fuese creíble también. Y fue un proceso muy bonito y salieron enseguida. Yo creo que casi a todos ellos, en el momento, con todos tuve un momento de estos de detener la prueba y decir, por favor, querría ser Billy, querría ser Jane. Y luego ya han hecho, rodando en Asturias, hicieron una familia estupenda, porque se venían todos de fuera, esta burbuja asturiana donde estuvieron encerrados 10 semanas, y casi que vivieron una situación muy parecida a la que vive la familia en la película. Y bueno, sí. If you want to say something. Bien, sí, a mí me entraron, como ha dicho Sergio, al proceso de casting, y yo había oído que Sergio había escrito Lo Imposible un año antes. Hice una película con Naomi Watts, y eso fue una gran película para ella, importante para ella, y tuve que volver a rodar de nuevo después del casting y el comienzo con esta película. Y hablé con Sergio también, y había tenido y ella, bueno, no, hablé con Noemi, y Noemi me dijo que había sido maravilloso trabajar con él en el cine. Fue una decisión muy fácil para mí. Lo que ha dicho Sergio, cuando él estaba en la sala, cuando se hizo las pruebas, no había guión, solo había señales.
Y originalmente, bueno, mi primera cinta, digamos, prueba, fue para Jack y luego me pidieron que hiciera la prueba para Billy. Así que no había un guión en la prueba y dentro del contexto de lo que yo estaba haciendo en el proceso de casting, estaba intentando explicándolo conforme se llevaba a cabo y al final me costaba un poco entender lo que tenía que hacer y no recuerdo que al final de la prueba Sergio me dijo, vale, tú eres el mejor Billy que he visto hasta el momento, y me salí de la sala y dije, oh, qué guays. Y sí, y eso ha sido lo que me sucedió a mí. Sí, fue algo similar para mí. Había visto Lo Imposible y había oído hablar del orfanato, y después de conocerle a Sergio había visto El Orfanato, y las dos son películas maravillosas y increíbles. Y al igual que todo el mundo, entré a hacer la prueba y no sabía más aparte del título y también el equipo creativo. Y me metí de fondo y nos dio unas ideas. Sergio, empezamos a trabajar con las escenas y jugar cómo podíamos explorar la idea de la que trata la película. Y fue fascinante. Yo quería estar implicado desde el principio. Fui muy agradecido de que pude participar. Yo hice un pequeño papel en Lo Imposible. Ya le conocía a Jota y a Sergio antes y me hice muy amiga de los dos. Cuando Sergio estaba haciendo el casting en Londres, dice, bueno, ¿por qué no entre como los otros personajes? Cuando él estaba haciendo el casting para los otros, yo durante las pruebas de casting, yo leía la parte de Rose. Y me encantaba trabajar con Sergio y le dije, bueno, muy mal, le dije, oye, ¿te importaría que participara yo? Y me dijo que sí, y maravilloso. Yo había visto Lo Imposible y El Orfanato, las dos películas, y yo creo que entré un poco más tarde en el proceso de casting, pero en ese momento ya había un guión. Y es uno de los únicos guiones que había leído donde que me conmovió mucho. Y me vinculé de inmediato, me enganchó la historia y yo no veía qué es lo que iba a suceder al final. Y de repente, bueno, en cuanto al giro que da la película al final, y había hablado con Sergio antes de rodar, hacer la prueba de casting, mejor dicho, y estuve encantadísimo, dicho sea de paso, de que me eligiera. Y sí, eso es. Bien, siguiente pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. Yo no soy forofo del género, a pesar de lo cual me ha encantado la película. O sea que felicidades no solo por el casting, sino por todo lo demás, ¿no? Una curiosidad sobre el final. El final que me ha parecido muy sugestivo. Yo estaba pensando que quizá hubiera un guiño hacia Psicosis y que Jack era el que había asesinado a todo el mundo. Y en un segundo momento que era la novia, ¿no? Pero no, después triunfa el amor, la medicación no hace falta y este personaje tan traumatizado queda redimido, ¿no? por haber conocido el amor. ¿Esto que yo digo, lo del guiño a Psicosis, estaba presente o no? ¿O me lo invento yo y...? No, nunca. Para mí la película es una fábula. Y siempre hablo de la película como una muñeca rusa. Es como una historia que cada 10 minutos pasa algo que altera. O sea, levantas una capa y se convierte en otra criatura hasta llegar un poco al corazón de la historia, ¿no? En todas las películas en las que he trabajado, no sé por qué siempre acabo hablando de personajes que intentan buscar un hogar que volver a un hogar que ya no existe. Y aquí es como que esta búsqueda del hogar casi se triplica. Los chicos llegan de Inglaterra a Estados Unidos buscando un nuevo hogar. En esa casa construyen la fortaleza, que es como una casa dentro de la casa. Y dentro de ese mundo tenemos el cuaderno de Jack, que es donde él construye el lugar donde nadie puede arrebatarle las cosas que más aprecia. Y para mí, al final, la película es casi la película tiene una cosa muy clásica, muy inocente, que es como es un poco un canto, hay una inocencia extrema.
Y creo que es ese amor redentor donde está el amor de Jack hacia sus hermanos y el amor salvador de Ali hacia Jack, que es lo que verdaderamente compone esta parte emocionante de la película. Así que no, jamás haría un giro final, una coletilla extra terrorífica, porque para mí la peli no es una película de terror, es una fábula de suspense que engloba muchos otros géneros, pero sobre todo para mí lo que pesa en la película es la emoción. Hola, buenos días, estoy aquí. Una pregunta para Sergio y otra para Jota. Sergio, esta es una película de género, pero hace unos días han aparecido unos niños, tenían a su madre muerta, ¿no? Han tenido que convivir con ella unos días. Entonces, yo tenía la sensación de estar viendo la película, pero también estar viendo cómo la realidad, la fragilidad de los niños reales está ahí, ¿no? Entonces, me gustaría que elaboraras un poco el tema de cómo el género también puede hacer algo, ¿no? Por sentir esa empatía y dar soluciones, porque a veces pasan cosas que parecen una película. Y luego a Jota, que si en tu agenda de mega éxitos mundiales tendrías un hueco para hacer una película pequeña en catalán o grande en catalán. ¿Quieres empezar tú? Sí, siempre que escribes una cosa por extrema y disparatada que parezca la historia, la realidad acaba por encontrar un ejemplo similar. No me proponía, en todo el momento yo siempre trabajé en la historia y en la película en un tono casi fantástico, de fábula. A mí me gusta mucho el género fantástico porque creo que te permite la posibilidad cinematográficamente, es el donde puedes volar con más cosas, puedes tomar decisiones muy atrevidas como las que creo que he tomado en la película, y siempre me movía en esa clave poética para mí lo que me conmueve de la historia es esta búsqueda de un sitio donde puedas estar seguro, donde nadie te pueda quitar las cosas que adoras. Y por otro lado, cómo de alguna manera la gente que tienes alrededor, la gente que te quiere y a la que tú quieres, termina por configurar quién tú eres como persona. No buscaba más allá de esto. Bueno, es interesante la pregunta del idioma, porque cada vez que haces una historia tienes que pensar cuál es el mejor idioma para contarla. De hecho, Lo imposible, que era una historia basada en una familia española, fue María Belón la que nos pidió que por favor no tuviera nacionalidad la familia, que ella quería hablar de personas, y a partir de ese momento, por un lado por una realidad industrial, que era muy difícil rodar la película en español, pero por otro lado porque María nos lo había pedido, que ella no quería que fuera la nacionalidad algo que separara a estas personas de las demás, ¿no? Era una película sobre personas. En ese sentido, María tenía esa idea de que somos algo más que una nacionalidad, somos personas ante todo, ¿no? Y lo he estado pensando mucho. Antes de rodar Jurassic World ya tenía el compromiso yo con Telecinco de rodar una película mucho más pequeñita que Jurassic World, que tiene que ser en español sí o sí. Me encantaría que ese fuera mi siguiente proyecto. Así que sí que tengo el compromiso ahora de volver a casa y hacer una película en español que me apetece mucho, después de 10 años que hace que se estrenó El orfanato. Y lo del catalán también lo he pensado, pero claro, tienes que encontrar la historia que tenga sentido. Ahí tendré que encontrar una historia que pase en mi tierra, en Cataluña, y no te creas que no lo he pensado y no le he estado dando vueltas últimamente algunas cosas por la cabeza. Pero siempre será una cuestión de la película que salga, y eso siempre tengo la sensación, es una cosa que decía Steven Spielberg, de que él tiene la sensación de que las películas le escogen a él y tú no escoges las películas, y un poco me pasa lo mismo, ¿no? Tiene que llegar a esa historia que digas, pues ha aparecido esta historia que está pidiendo que la ruede, ¿no? Pero sí que ha estado por ahí rondando, y creo que la siguiente película, si todo va bien, será en español. Sí, hola, aquí. Era una pregunta para Bayona y Basile, en tanto que productores. Al hilo de todo, bueno, la polémica con Netflix y en el Festival de Cannes, y dado que Basile siempre ha dicho que, bueno, que el gobierno le obligaba a invertir en cine, ¿no? Me gustaría saber si, no sé si él estaría de acuerdo en una tasa similar a la que se ha puesto en Francia a Netflix y YouTube para que promocionen el cine, y si un poco no cree que las televisiones privadas, en este caso, como Antena 3 y Telecinco, quedan un poco en desventaja ahora mismo con la llegada de Netflix y
Movistar que no tienen que cumplir esa tasa. Y a Bayona, simplemente por la polémica de Netflix, Netflix en los festivales de cine, bueno, un poco eso. Gracias. Yo, a nivel personal, estoy en contra de todas las obligaciones. Siendo un anarquista obediente, cualquier vínculo me molesta. Pero ya que la convivencia se basa en reglas, yo creo que tenemos que aceptarla, por eso está la parte obediente del anarquista, pero las reglas tienen que ser iguales para todos. Por lo tanto, yo creo que si se establece una obligación, justa o injusta que sea, para un sector, porque se le ven unas determinadas características o calidades, esto luego hay que examinar quién pertenece a este grupo. Cuando nosotros éramos solos como televisión, o como manera de contratar el público, la televisión era analógica y los canales eran pocos, se hicieron una serie de reglas, luego se hicieron otras. Ahora el desarrollo, el movimiento del progreso nos hace convivir en una casa que es mucho más grande, donde pienso pero que todos deberían más o menos estar, bueno, más que menos, estar todos a las mismas reglas, porque si no, esto genera, no es tanto una injusticia, que esto tampoco es correcto, porque si se hace una cosa injusta para uno, no es que con esto se tiene que hacer una cosa injusta para muchos. Pero creo que se debería, esto no es mi papel, obviamente, pero se debería ver cuál es el motivo por el que las televisiones en abierto tienen que invertir en el cine y ver si estas motivaciones se tienen que aplicar automáticamente a otros sujetos que están en el mundo de la comunicación. Bueno, yo creo que reducir el discurso a Netflix, o sí, Netflix no, Netflix o cine, me parece que es algo muy reduccionista. Yo tengo sensaciones encontradas. Por un lado, a mí me parece mucha desolación cada vez que hablo un menú y aparecen 800 películas, porque me da la sensación de que yo cuando veía el cine no era solo ver una película, sino el esfuerzo que implica ver esa película. Yo creo que es muy difícil valorar algo cuando te cuesta tan poco, se pierde el concepto de valor. Y a mí me encantaba ver una película anunciada en una revista y esperar que se estrenara, ir al cine, conseguir el dinero, ¿no? A veces le tenía que robar a mi madre, que ahora se enterará, que tenía que conseguir el dinero para poder pagar la entrada, verla, comentarla. Es eso que de alguna manera le suma un valor a la película. Por otro lado, también es verdad que es muy difícil ahora mismo el acceso a muchas zonas del cine. Estoy pensando en chavales que vivan en pueblos donde ahora mismo no exista la sala. Y Netflix es una oportunidad estupenda para poder ver no solo cine nacional, sino cine de todo el mundo, que de otra manera sería imposible de ver. Creo que las dos formas son compatibles. Creo que hay muchas películas, y eso lo tiene que entender el público, que no podrían existir sin las diferentes ventanas de exhibición. Es decir, que hay películas que se pueden financiar, se pueden conseguir el dinero porque primero tienen un estreno en el cine y luego tienen un estreno en televisión. Y esos son 2 pagos. Con 2 pagos puedo hacer la película, con uno no. Y eso la gente todavía no lo acaba de entender, porque realmente son cosas muy peculiares del hecho en sí de financiar una película. Pero hay películas que si no existiera el estreno en cines no podrían realizarse. Entonces yo creo que el discurso es mucho más complejo que decir Netflix sí, Netflix no, que evidentemente como oportunidad es algo positivo para la industria, pero luego tiene que haber un equilibrio y sobre todo tiene que haber un disfrute de la película en la sala. Yo precisamente una de las cosas que más valoro de la película de Sergio es el cine. Es realmente un tipo de lenguaje. El otro día lo contaba Shyamalan en un tuit, que estaba preparando su película y que estaba en ese proceso en decidir cómo va a poner la cámara, cuál es la posición, cómo se van a mover los actores en el plano. Algo que en televisión, por la propia disciplina, por el propio tamaño de la pantalla, que es mucho más pequeño comparado con el del cine, que es cuadrado en vez de rectangular, es un arte que se ha perdido. Y en cambio, una de las cosas que más contento estoy de Marrowbone, cuando vi el primer montaje, fue que Sergio ya había demostrado todo lo que tenía que demostrar. Ya tenía un puesto ganado como guionista, pero como director era apabullante. El dominio de la puesta en escena. Hay escenas donde demuestra un dominio del cine grande, pero a la vez
es capaz también en otras escenas con muy pocos elementos y siempre utilizando la cámara de una manera muy sutil, muy fina, contar cosas como director de cine. Y yo creo que de alguna manera el cine se está perdiendo con una generación que está creciendo viendo televisión. Y a la vez el cine está mejorando mucho gracias a la televisión también, porque ahora mismo las tramas son más sorprendentes o se atreven a hacer cosas que no se atrevían a hacer antes gracias a que existe una valentía en televisión que quizá no existe en el cine. Con lo que el discurso es mucho más complejo que decidir si una cosa o la otra. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Hi, my question is for the actor. La pregunta es para el elenco de actores. Cuando empezó a trabajar en esta película, ¿sabían cómo iba a finalizar la película o solo sabían el personaje que interpretaban? Para todos, quería saber, ¿se os dio toda la historia a los actores desde el principio, todo? ¿Sí? Sí, a todos. Sabíamos todo el guión, sí, ya sabíamos toda la historia. Pero a la vez, el guión que habíamos leído... En el guión era algo diferente, pero encontraron que rodamos mucho material en 10 semanas y evidentemente algunas de las escenas eran escenas largas, muy extendidas, porque Sergio en parte cómo le quería rodar y también había espacio para que pudieran respirar los actores en la escena. Y cuando montaron la película, ¿qué fue? 3 horas. Sí, el primer corte fue 3 horas. Y luego encontraron, cuando vi la película ya finalizada, el orden de la película había cambiado y la estructura también. Fue interesante haber leído el guión original y evidentemente cuando no ruedas de manera cronológica. Y luego ver la pieza final, es decir, la película final, fue diferente, yo creo. ¿Esa ha sido la pregunta? No sé si es una pregunta, pero lo han mencionado antes cuando recibieron el guión. No había guión, solo había escenas. Y lo que estaban diciendo es que no querían saber de qué iba esta familia y cómo Jack, cómo estaba estructurada la mente de Jack. Yo le daba unas señales, tú ibas a hacer de Billy, tú vas a hacer de Jane, y en la segunda ronda del proceso de casting se les entregó el guión. Siguiente pregunta, por favor. Hola, una pregunta para Jota, aquí a tu derecha. Decías que las historias te eligen. No sé si estos días, supongo que sí, que estás atento a lo que pasa en tu tierra. Supongo que habrá que dejarlo reposar, pero no sé si te está llamando esta historia para algún día poderla explicar en la gran pantalla. Hombre, ahora mismo, no me parece nada interesante lo que está pasando en Cataluña. Al revés, me da un poquito de miedo. Y lo vivo con mucha intensidad, aunque estoy viviendo en Londres, pero realmente lo vivo con mucha intensidad. Y me preocupa, evidentemente, lo que está pasando, sobre todo porque se está produciendo una fractura. Al estar en Londres, mucho tiempo en Londres y mucho tiempo en Barcelona y mucho tiempo en Madrid, pues estoy todo el día viajando, da la sensación más que casi un problema entre España y Cataluña, es un problema entre catalanes y catalanes, ¿no? Lo vives mucho en casa, en las discusiones, que se tienen que parar porque se altera mucho el ambiente y eso evidentemente me preocupa y sigo con atención pues cómo se desarrollan los acontecimientos. Siguiente pregunta, por favor. Buenas, vengo también de Barcelona con unos compañeros de estudiantes de cine y bueno, habías mencionado, Juan Antonio, hace un momento de las futuras generaciones y mi pregunta es, ¿qué consejo nos darías a los que queremos pillar el relevo, tanto como guionistas, como directores o todo el mundo del cine? Bueno, yo siempre he pensado que para hacer cine no necesitas consejos, no necesitas esperar los consejos. La motivación tiene que ser tan fuerte que te da igual lo que te digan, ¿no? Eso con los años aprendes que es una falacia, es mentira. Y que realmente cuando aquellos profesores que tenían en la escuela de cine tenían bastante más razón de la que yo les daba en aquel momento. Pero eso ya hablo como un viejo, Dios mío. Pero bueno, lo que vengo a decir es que realmente necesitas estar muy motivado porque es un trabajo muy duro, ¿no? No ya directamente encontrar la posibilidad de hacer la película, sino ya el hecho de hacerla, ¿no? Es un trabajo muy duro. Yo lo que sí que recomiendo siempre pues leer mucho, ver mucho cine y vivir mucho. Realmente al final lo que haces es una combinación de
de lo que vives, lo que te gustaría vivir y las armas muchas veces para contar las cosas, pues las aprendes, yo las aprendí de manera inconsciente viendo películas, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Un segundo. No, era para Sergio. ¿Cómo habías planteado la idea de la casa, ¿no? La casa, ese personaje, cómo aparece en tu mente y luego cómo haces el viaje hacia la puesta en escena? Sí, la casa yo creo que bueno, es más que un personaje, es el tema de la película, ¿no? El hogar y el refugio. Y buscamos, la verdad que me tenía Asturias ya muy pateada buscando, porque entre un corto que hice que se llamaba 73-37, posteriormente con el orfanato de Juan Antonio y ahora con esto, creo que ya tenemos, si alguien necesita, tengo un directorio de casas asturianas fabulosas para rodar. Y encontramos esta en el Valle de Arango, en Pravia, es el Palacio de la Torre de Arango, que en principio era una torre de vigilancia medieval alrededor de la cual se edificó esta casa. Y yo siempre desde el principio tenía claro que quería que la película estuviese rodada en una localización natural. Quería poder moverme por esa casa con los actores, quería ir dentro y fuera y sobre todo buscaba una luz muy naturalista. Para mí era importante que la película reflejase como la atmósfera del último verano de tu infancia idealizado. No quería una casa sombría y siniestra. Y para eso Xavi Jiménez, el director de fotografía, la verdad que diseñó un sistema en el que prácticamente toda la película está rodada con luz natural. Y hicimos algunas alteraciones en la casa, abrimos unos tabiques y abrimos la cocina, ese porche fuera para poder movernos dentro y fuera. Y para mí era lo importante, una casa que respirase y que estuviese vivida. Y luego también para todas las manualidades que hacen los chicos en la casa, todo este mundo con el que ellos se apoderan de ese hogar. Trabajamos con una única persona que hacía todas las tallas de Billy, las acuarelas de Jane, los juguetitos de Sam, el cuaderno de Jack, está todo hecho por la misma persona para intentar unificar todo ese universo. Y ¿qué más te puedo contar de la casa? Ahí está todavía, tal como la dejamos. Y luego fue muy curioso porque cuando llegaron los chicos, ellos estaban hospedados en un hotel en Avilés y Charlie, el día que llegó a la casa, dijo: ¿por qué no nos quedamos aquí? Los cuatro querían quedarse a vivir en la casa porque me parecía que les iba a ayudar y a ayudarles a meter en el personaje. Y todo iba muy bien hasta que descubrimos que en la casa había verdaderamente una presencia. George hubo un día que se dejó el guión y estábamos planteándole esto: oye, que los chicos quieren quedarse a dormir en la casa un fin de semana. Y Sandra, nuestra directora de producción, decía: de ninguna de las maneras. Aparte, la casa, según llegamos a la 8ª semana, las paredes empezaban a hacer así, los suelos se torcían. Nos venía muy bien para la historia, pero podía colapsarse en cualquier momento. Y un día que George se dejó el guión, estábamos hablando fuera de: sí, pues este fin de semana que venimos y nos quedamos en la casa y nos ayudará. Y George siempre me cuenta que se fue a su habitación y se tumbó, cuando ya se había ido todo el mundo, se tumbó en la cama a oscuras y pensó: así es como vive Jack en realidad. Y después de 10 segundos dijo: ni de coña, me quedo a dormir en esta casa. Así que bueno, la casa estaba viva y había algo ahí. Javier Soto, la ayudante de dirección, también lo notó, pero eso es otra historia. Tenemos tiempo para una última pregunta. A ver quién se anima. Ok, si no hay última pregunta, nada más que agradecer a todo el equipo su presencia. ¿Así? Venga. La última. Pues tenemos tiempo todavía. Vale, antes me estaba preguntando por Sam, por el pequeñín. ¿Cómo fue trabajar con él, Sergio? ¿Con el más pequeño? Fue una maravilla. Adoro a Sam, le quería adoptar. Además, le dejaron al pobre... Primero vino con su abuela y luego estuvo con una chaperone todo el rodaje, pero hubo un momento que su familia se fue y a mí me daba pánico que este niño solo en Asturias en algún momento se cruzase y dijera: ya no hago más la película. Era muy divertido porque el día que en las pruebas de casting yo jugaba con él, le hablaba siempre del fantasma del espejo y estas cosas y le hizo mucha gracia porque
hablaba, me tapaba la boca y le decía Nazi. Y esto le daba como mucho y se quedó como enseguida atrapado. Y acabó la prueba, que estaba Laura Jo, que es una chica que trabaja, que hace mucho coaching con niños. Ese día estaba ella en la prueba. Y cuando acabó la prueba vino Matthew, me saltó encima, se me sentó encima y fue como de, cuéntame más de la historia. Y Laura me dice, cuidado, te está seduciendo. Este niño es muy listo. Y efectivamente era muy listo, pero conseguimos que rodase desde la inocencia. Él no tenía ni idea de qué iba la historia, no sabía lo que pasaba. Le contamos las cosas momento por momento. De hecho, había una de estas escenas que se cayeron de la película, en la que un oso entraba en la casa, que le hizo mucha ilusión rodarla y estaba convencido de que la trama tenía algo que ver con ese oso, que nunca llegó a pasar. Pero fue muy tierno y muy especial, porque muchas de las cosas que le pasan a Matthew, que están en la película, es el momento en el que él empezó a atar cabos. Estaba todo el rato intentando pensar qué es lo que le pasaba a los hermanos, cuál era el misterio. Y había muchas escenas que yo les ponía a ellos a hablar y si se peleaban especialmente, veías que enseguida se le cambiaba la cara y se lo creía. O sea, era una cosa de vivirlo en el momento, pero por suerte 5 minutos más tarde estaba de nuevo jugando y pidiendo su camiseta de Messi. Bueno, ahora sí, damos por terminada la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos, mucha suerte con la película y gracias.